Buenos días, nosotras somos Nicté Padilla y Mariana Carrillo y les vamos a presentar la disección de muslo posterior, fosa poplitea y pierna posterior. Vamos a comenzar con el cadáver en posición de cúbito ventral. Los límites del muslo posterior van a ser superiormente en el pliegue glúteo, inferior una línea horizontal que toque ambos cóndilos del fémur, medial la línea vertical del pubis al cóndilo interno y lateral una línea vertical del trocánter mayor a cóndilo externo del fémur. Los cortes de la región va a ser un corte superior, un corte transversal por debajo del pliegue glúteo de lado a lado del muslo. El corte medio transverso va a ser un corte transversal por el pliegue articular de la rodilla. El inferior va a ser una incisión transversal de maleolo medial a maleolo lateral. Y el parasagital, un corte longitudinal por el eje medial del miembro que une a los cortes anteriores. Una vez que tenemos los límites y los cortes en esta región, vamos a levantar la piel y el tejido celular subcutáneo y lo primero que veremos será la fascia lata. Veremos los elementos venosos más superficiales como el nervio cutáneo femoral posterior o ciático menor que aparece por debajo del borde inferior del músculo glúteo mayor y va por el centro de toda la región del muslo posterior y recoge toda la información cutánea. Aquí podemos ver el nervio ciático menor. Si retiramos el nervio, podremos observar los músculos del plano superficial en la parte medial que se conocen como musculatura isquiotibial, comenzando por el músculo semitendinoso, que lo podemos ver aquí. Este va a tener su origen en la tuberosidad isquiática, se va a insertar en la porción superior de la cara medial de la tibia y ahí se reúne con los tendones del grácil y el sartorio para formar la pata de ganso. Este va a ser el tendón semitendinoso. Está inervado por el nervio ciático y lo irriga la rama perforante de la femoral profunda y la arteria circunfleja femoral medial. Debajo de este músculo podemos encontrar el músculo semimembranoso, que es más ancho que el semitendinoso y se va a originar en la tuberosidad isquiática y se inserta en la porción posterior del cóndilo medial de la tibia. Este músculo forma un tendón distal que tiene hasta 3 expansiones y cubrirá la cara posterior de la región de la rodilla y sería el ligamento popliteo oblicuo, una porción recta y una porción que se dirige hacia la parte anteromedial y estos forman la pata de ganso profunda, que vamos a ver por aquí. Esta es la pata de ganso interna o profunda con los tendones. En la parte lateral vamos a tener al músculo bíceps femoral, que va a tener dos cabezas. La larga se va a originar en la tuberosidad isquiática, se va a insertar en la cara lateral de la cabeza del peroné, va a estar inervada por el nervio tibial e irrigada por las ramas perforantes de las arterias femoral profunda, glútea inferior y circunfleja femoral medial. La cabeza corta se va a originar en la línea áspera y línea supracondilia lateral del fémur, se va a insertar en el mismo lugar que la corta, la va a inervar el nervio peroneo común y la va a irrigar las mismas ramas que la cabeza larga. Aquí podemos ver pues, las dos cabezas del bíceps femoral. También en esta región vamos a encontrar el nervio ciático mayor, que este va a dar ramas motoras a todos los músculos antes mencionados y este va acompañado de la arteria isquiática y dos venas satélites. De la bifurcación de este puede darse debajo del glúteo mayor en el tercio del muslo o en el tercio inferior y de este salen dos ramas que es el nervio ciático popliteo interno o tibial y el ciático popliteo externo o peroneo común. Aquí vamos a tener el nervio peroneo común y el nervio tibial.
El tibial va a continuar el trayecto del tronco ciático y el peroneo común se va a pegar al borde interno del bíceps. Entre los dos compartimentos del muslo está el músculo aductor mayor, que tenemos todo por aquí. Es el más profundo y va a servir como límite con la región anterior del muslo. En el aductor mayor se va a formar el conducto o hiato aductor, que es la salida del conducto de Hunter, que ya vimos en disecciones pasadas, y por este también salen los vasos poplíteos. Aquí podemos ver la vena, y si la tocamos, esto se va como a hundir porque es la vena, y por este lado estará la arteria, que si lo llegamos a tocar se va a sentir un poco más rígido. Bueno, pasando a la región poplitea, vamos a tener los límites. El límite superior va a ser una línea horizontal que pase por encima de la base de la rótula. El límite inferior es una línea horizontal que pase por la tuberosidad de la tibia. Y los límites lateral y medial va a ser una línea vertical de cóndilo femoral a cóndilo tibial respectivamente. Con los cortes ya realizados comenzaremos levantando la piel y el tejido celular subcutáneo. En la parte superficial de la aponeurosis encontraremos a la vena safena externa, que proviene de la vena dorsal y se anastomosa con la vena poplitea. En la parte anterior de la fosa poplitea veremos una aponeurosis nacarada. En la pared superinterna veremos a los músculos de la pata de ganso, el semitendinoso, grácil y sartorio. Aquí podemos observar la forma de rombo que tiene esta región del hueco popliteo. En la pared superexterna tendremos al músculo bíceps crural, que en su porción interna se relaciona con el nervio ciático popliteo externo. Aquí está el bíceps. Su porción larga se origina en la tuberosidad isquiática y la porción corta en el tercio inferior del intersticio de la línea áspera del fémur, y las dos cabezas se insertan con un tendón en la tuberosidad externa de la tibia. Aquí podemos ver el tendón. En la pared inferoexterna tendremos al músculo gemelo externo, el plantar delgado y el músculo popliteo, que se origina en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y el menisco lateral. Se va a insertar en la porción posterior de la tibia superior a la línea del sóleo, lo va a inervar el nervio tibial y lo irrigan las arterias inferiores medial y lateral de la rodilla. Y en la pared inferointerna encontraremos el gemelo interno, que es este músculo de aquí. Este se inserta en el cóndilo medial de la tibia, y entre los músculos gemelos veremos al nervio safeno externo. El paquete vasculonervioso del hueco popliteo está rodeado de tejido adiposo que se deberá extraer. Primero veremos al nervio ciático popliteo interno, que es este que va por aquí. Este va a provenir del nervio ciático mayor y desciende verticalmente siguiendo el eje mayor del hueco popliteo hasta el anillo del sóleo, y después de que lo cruce se llamará nervio tibial. Posterior en la cara posterior-externa alcanza la vena poplitea y en su recorrido da ramas para los gemelos interno y externo. Estas son las ramas para los gemelos. Para el nervio plantar, el nervio safeno externo nace de la parte media del hueco popliteo. Acompaña la vena safena externa al nervio ciático popliteo externo, que es este de aquí. Este tiene su origen en la bifurcación del nervio ciático mayor, sigue el tendón del bíceps hasta la cabeza del peroné y se bifurca en nervio tibial anterior y nervio peroneo superficial. Dará una rama articular para la rodilla, que tenemos aquí. Una rama muscular para el tibial anterior, que es esta de aquí. Y después encontraremos a la vena poplitea.
Esta recorre por detrás y por fuera la arteria popltea y por delante del nervio ciático popliteo. En el hueco popliteo recibe a las venas gemela interna, las articulares superiores, posterior e inferior. Después tendremos a la arteria poplitea que proviene de la arteria femoral. No se alcanza a apreciar bien, pero está aquí señalada. Y quitando el paquete vasculonervioso podremos observar a la cápsula articular de la rodilla. Proseguiremos con la disección de la pierna posterior, donde son 4 límites anatómicos. El límite superior es por la línea horizontal que pasa por debajo de la tuberosidad de la tibia. El límite inferior es por la línea horizontal en la base de los maleolos. El límite lateral es por la línea vertical por el surco de separación entre los peroneos y el sóleo. El límite medial por el borde interno de la tibia. Los cortes a realizar son 3. El corte superior es un corte transversal por el pliegue articular de la rodilla. El corte inferior es una incisión transversal de maleolo medial a maleolo lateral. Y el corte parasagital es una línea longitudinal por el eje medial del miembro que une los cortes anteriormente mencionados. Realizamos los cortes previamente descritos y separamos la piel y el tejido celular subcutáneo para dejar al descubierto los elementos cutáneos del miembro. El primer elemento cutáneo que encontraremos es el nervio sural lateral que sigue todo el borde lateral de la pierna. Esta terminará incorporándose en el nervio peroneo común. Después tenemos al nervio sural medial que sigue todo el borde medial de la pierna posterior. Esta terminará incorporándose en el nervio tibial. El nervio sural lateral y sural medial pueden unirse ya sea distalmente o más proximalmente para nomás conformar a un solo nervio que sería el nervio sural. Y el último elemento cutáneo es la vena safena menor, que está entre las dos cabezas del músculo gastrocnemio. Esta discurre superiormente en el tejido subcutáneo de la pantorrilla y luego se hace profunda para drenar en la vena poplitea detrás de la rodilla. Después de haber mencionado todos los elementos cutáneos, vamos a observar la primera capa muscular que se compone por el músculo tríceps sural. El primer músculo que vamos a ver es el músculo gastrocnemio, que cuenta con una cabeza lateral y una medial. El origen de la cabeza lateral es en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y la cabeza medial por la cara poplitea del fémur superior al cóndilo medial. Esta tiene su inserción en la cara posterior del calcáneo, vía tendón calcáneo. Este músculo cubre toda la pantorrilla y se fusiona hacia la parte media con el músculo sóleo para formar el conocido tendón de Aquiles. Aquí se puede observar muy bien el conocido tendón de Aquiles, que está conformado por el músculo gastrocnemio, el músculo sóleo y una parte del músculo plantar. El músculo sóleo tiene su origen en la cara posterior de la cabeza del peroné, la línea del sóleo y el borde medial de la tibia, y su inserción en la cara posterior del calcáneo vía tendón calcáneo. Aquí se puede observar una porción del músculo sóleo en la parte medial. Y en la parte lateral se puede observar la otra parte del músculo sóleo. Entre la cara medial del músculo gastrocnemio y el músculo sóleo podemos observar el tendón del músculo plantar. Este músculo tiene su origen en el extremo inferior de la línea supracondiliar lateral del fémur y su inserción en la cara posterior del calcáneo. Este tendón también forma parte del tendón de Aquiles.
Los tres músculos antes mencionados están inervados por el nervio tibial S1 a S2 y ayudan a flexionar la planta del pie a nivel del tobillo. Por debajo del músculo sóleo, en la parte posterior de la pierna, se puede observar cómo el paquete vasculonervioso popliteo cambia de nombre al pasar por debajo del arco tendinoso del sóleo. Aquí se puede observar cómo el paquete vasculonervioso popliteo, al pasar por debajo del arco tendinoso del sóleo, cambia de nombre al paquete vasculonervioso tibial posterior. Sin embargo, el nervio tibial, a pesar de que pasa por el arco tendinoso del sóleo, sigue manteniendo el mismo nombre. Aquí podemos observar cómo los vasos están firmemente adheridos a la parte profunda de la pierna, en donde se produce la bifurcación de los vasos tibiales anteriores. Se puede observar que la arteria y la vena tibial anterior tienen que atravesar la membrana interósea para poder irrigar y drenar la parte anterior de la pierna. Aquí se puede observar otra bifurcación de los vasos peroneos que se dirigirán a la parte lateral y profunda de la pierna. Describiremos los tres músculos profundos de la pierna de manera lateral a medial. El primer músculo es el músculo flexor largo del dedo gordo, que tiene su origen en los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné y la porción inferior de la membrana interósea. Tiene su inserción en la base de la falange distal del dedo gordo, inervado por el nervio tibial S2-S3 y ayuda a flexionar el dedo gordo a nivel de todas las articulaciones. Después tenemos al músculo flexor largo de los dedos, que tiene su origen en la porción medial de la cara posterior de la tibia inferior a la línea del sóleo. Se inserciona en las caras plantares de las bases de las falanges distales de los 4 dedos laterales, inervado por el nervio tibial S2-S3. Ayuda a la flexión de los 4 dedos laterales. Y por último tenemos al músculo tibial posterior, que tiene su origen en la membrana interósea en la cara posterior de la tibia inferior a la línea del sóleo. Tiene su inserción en la tuberosidad del navicular, huesos cuneiformes y cuboides y bases de los metatarsianos 2, 3 y 4, inervado por el nervio tibial L4 y L5. Ayuda a flexionar la planta del pie a nivel del tobillo e inversión del pie. En la parte superior también podemos encontrar el músculo popliteo, que se encuentra en el piso de la fosa poplitea. Este tiene su origen en el epicóndilo lateral del fémur y menisco lateral. Tiene su inserción en la cara posterior de la tibia, superior a la línea del sóleo, inervado por el nervio tibial L4 y S1. Ayuda a flexionar débilmente la pierna a nivel de la rodilla. En la parte distal de la pierna posterior se puede observar cómo el tendón del músculo tibial posterior pasa por debajo del tendón del músculo flexor largo de los dedos. Este entrecruzamiento de los tendones se le conoce como quiasma crural. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.